¿De Nazaret puede salir algo de bueno?, le dijo Natanael a Felipe, de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 46. Hace más de 2000 años, una pequeña aldea en la región de Galilea se convirtió en un lugar fundamental en la historia del cristianismo. Nazaret, una ciudad mencionada en el Nuevo Testamento, es el lugar de origen de Jesús según las Escrituras. En este video exploraremos la historia de Nazaret a través de las fuentes bíblicas, a través de la arqueología y a través de la historia. Así que acompáñenme porque juntos estaremos visitando Nazaret. Vamos a hablar primero de Nazaret en las escrituras cristianas, como el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Lucas, afirman que Nazaret fue el lugar de residencia de la familia de Jesús. Prestemos atención, en Lucas 2:39 se menciona que Jesús creció y se fortaleció. ¿En dónde? En Nazaret. Pero desde hace un tiempo y hasta, diría, nuestros días, muchos académicos, teólogos, se encuentran envueltos en el debate acerca del lugar de nacimiento de Jesús. Y presten atención, porque mientras que Mateo y Lucas mencionan de forma categórica que el lugar de nacimiento de Jesús fue en Belén, a unos 150 kilómetros de Nazaret, dirección sur, el Evangelio de Marcos, el más antiguo de los 4 evangelios canónicos, y el Evangelio de Juan dan a entender que Jesús nació justamente aquí donde me encuentro ahora, en Nazaret y no en Belén. En efecto, siempre lo llaman Jesús de Nazaret. Y sabemos que en la Biblia y en general en la antigüedad, cuando después del nombre de una persona se menciona una ciudad, es porque se trata de su lugar de nacimiento. Veamos algunos ejemplos. José de Arimatea. ¿De dónde era? De Arimatea. Elías de Tishbi, en el Gilad. Nabot el Jezreelita, y así otros muchos ejemplos. El primer evangelio que se escribió, el de Marcos, da a entender que Jesús realmente nació en Nazaret. Ya al principio, cuando relata su bautismo, dice que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Es verdad, no es categórico, ¿no?, que realmente viene de Galilea, pero es decir, no menciona, por otro lado, ninguna otra ciudad de origen fuera de esta. Después, cuando Jesús se va a Nazaret, presten atención, Marcos dice que se fue a su patria, y patria en griego, patris, significa literalmente la tierra natal, el lugar de nacimiento. También Juan nos da a entender que tal vez Jesús nació en Nazaret. Comienza presentándolo como un profeta de Nazaret. Y dice que todos saben que era de Nazaret. Por ejemplo, Natanael no quiere creer en él porque dice, y les recuerdo como iniciamos este video, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Otro ejemplo, al contar sobre una discusión entre los judíos sobre el origen de Jesús, dice que algunos lo rechazaban como Mesías porque sabían que había nacido en Nazaret y comentaban, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que vendrá de Belén? Y nadie se encarga de explicar que Jesús en realidad había nacido en Belén. Más adelante Juan afirma que los judíos no querían creer en Jesús porque era de Galilea, y de Galilea no sale ningún profeta. Rivalidad entre Galilea y Judea, por cierto. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo se resuelve este debate entre teólogos, estudiosos, historiadores, etcétera? Yo sugiero que para eso dejemos justamente a los historiadores, biblistas, teólogos desarrollar sus teorías. Lo que sí, la pregunta no deja de ser interesante, ¿no? Hablemos ahora de arqueología. Sí, la arqueología de Nazaret que ustedes pueden ver aquí. Durante mucho tiempo, algunos escépticos cuestionaron la existencia de Nazaret en la época
de Jesús. Analicemos. En la Biblia hebrea o llamado Antiguo Testamento no se la menciona nunca. Incluso cuando el libro de Josué describe la región de Galilea en la Biblia hebrea, saltea Nazaret. Nazaret no existe en la Biblia hebrea. Tampoco la nombra Flavio Josefo, el gran historiador judío del siglo I, al descubrir las guerras judías contra los romanos, menciona, presten atención, 54 ciudades galileas, pero ignora a Nazaret. Y el Talmud, una antiquísima colección de escritos judíos, enumera una lista de 63 ciudades galileas, entre las que está ausente Nazaret. Debió de haber sido, pues, una pequeña aldea sin ninguna importancia. Y justamente la arqueología ha desempeñado un papel crucial en la confirmación de la existencia de Nazaret en los tiempos antiguos. Excavaciones en la zona, y lo pueden ver aquí, han revelado estructuras, pozos y artefactos que datan de la época de Jesús, es decir, del siglo I de nuestra era y siglo I antes de la era cristiana. Los hallazgos arqueológicos han confirmado la presencia de un asentamiento en Nazaret en el siglo I, lo que respalda la narrativa bíblica. Hoy en día diría que prácticamente no se pone en tela de juicio que existió una aldea muy pequeña en la época de Jesús que está aquí en Nazaret, ni se duda de que Jesús haya nacido aquí o no, creció en esta pequeña aldea de la Galilea. Vamos a entrar ahora a una de las iglesias más impactantes del mundo, una de las más bonitas sin lugar a dudas, la llamada Iglesia de la Anunciación. Esta iglesia fue inaugurada en el año 1969 y de acuerdo a la tradición católica, aquí era la casa de María cuando se le apareció el arcángel Gabriel, anunciándole que concebiría en su vientre al Hijo de Dios, a Jesús. Ahora vamos a entrar en la iglesia y vamos a preguntarnos si es posible que aquí realmente estaba la casa de María hace 2000 años. Pero antes quiero mostrarles algo que es impresionante, que son las obras de arte donadas por diferentes países que muestran la imagen de María con Jesús en diferentes idiomas, expresando características culturales de cada país. Fíjense aquí, por ejemplo. Veamos, por ejemplo, Uruguay, ¿no? Representado aquí con esta donación que hizo Uruguay cuando se inauguró la iglesia. Y así vemos diferentes países, diferentes culturas, diferentes representaciones de Jesús y de María. Vemos aquí también de España, vemos de diferentes países de Europa. Aquellos que están en la República Dominicana pueden ver esto aquí. Y presten atención aquí, China, la comunidad católica de China, cómo es Jesús y cómo es María, que tienen, vamos a decir, aspectos como si fuesen chinos, si lo dibujan como chinos, y así diferentes, ¿no? Portugal, ¿no? El Salvador, ¿no? Aquellos del Salvador que nos siguen pueden ver, y así diferentes países. Colombia, para los amigos colombianos, vemos, ¿no? varias obras que fueron donadas durante la inauguración y a partir de la inauguración adelante, el año 1969. Ahora vamos a entrar a planta baja de la iglesia de la Anunciación, donde veremos restos de lo que quedó de 3 iglesias antiguas, de diferentes épocas, de la época bizantina, de la época de los cruzados y franciscana, construida en el siglo XVII. Así que adelante, comenzamos nuestro recorrido por la iglesia de la Anunciación. Muchísima gente, como siempre, en los lugares más sagrados del planeta. Voy a tener que hablar bajo aquí al entrar porque no se puede hablar en voz alta, es una iglesia, es un lugar sagrado. Pero bien, estamos entrando aquí. Podemos ver, esta es una iglesia moderna, pero que combina restos arqueológicos, podemos verlo aquí, de la época de los cruzados. Aquí esta pared vemos de la época de los cruzados y en un ratito estaremos iniciando nuestro descenso a lo que se llama la cripta. Llamada cripta a pesar de que no funciona como cripta, la vemos aquí, es una
caverna que, de acuerdo a la tradición católica, fue aquí el lugar donde el arcángel Gabriel se le apareció a María, anunciándole que concebiría al Hijo de Dios, a Jesús. Vamos a acercarnos un poquito para conocer esta caverna bien de cerca y preguntarnos en qué medida la arqueología nos puede dar respuestas sobre la pregunta: ¿pudo haber sido aquí la casa de María? Vamos hacia allí. En la caverna que vemos aquí se encontraron restos de la aldea de Nazaret del siglo I. De hecho, los hallazgos arqueológicos que vimos antes continúan aquí en esta caverna. Se han encontrado, por ejemplo, cerámica del siglo I, se han encontrado también restos de viviendas y depósitos que contenían almacenes de comida datadas del siglo I, y como se puede ver en la base de la actual iglesia moderna. Las escasas evidencias de existencia de Nazaret corresponden justamente con el tamaño de una aldea de dimensiones muy pequeñas. Así lo muestra también la arqueología. Por lo tanto, la frase de Natanael con la que abrimos el video hacia Felipe, de Nazaret puede salir algo de bueno, da a entender que realmente se trata de un asentamiento insignificante en la época de Jesús. Es interesante que, además de los hallazgos aquí de cerámica, de viviendas, es decir, que esta caverna, que es la continuación de los hallazgos arqueológicos que vimos antes, son del siglo I, es interesantísimo. Y acá podemos ver, si me acompañan, que ya existía en el siglo IV, la época bizantina, y vemos este mosaico de la época bizantina, la tradición que aquí había sido el lugar donde el arcángel Gabriel se le presentó a María. Es interesante también que se encontraron grafitis, ya del siglo IV, que dan a entender que este es el lugar, pedidos de peregrinos, de bendición, de salud, diferentes inscripciones que datan del siglo IV, es decir, que ya tenemos tradiciones que van desde hace 1600 años atrás, que hablan que este era el lugar donde ocurrió la Anunciación. En resumen, Nazaret, a pesar de ser una pequeña aldea en el pasado, ocupa un lugar significativo en la historia de la humanidad y en particular en la fe cristiana. A través de las fuentes bíblicas, la arqueología y la historia, hemos confirmado su existencia en la época de Jesús. Este lugar sigue siendo un símbolo de la importancia de la fe y la historia en la vida de muchas personas en todo el mundo. Y a medida que reflexionamos sobre la historia de Nazaret, recordemos su impacto duradero en la fe y la cultura, y cómo un pequeño rincón de la tierra puede tener un significado tan profundo en la historia de la humanidad.